Si eres un nuevo usuario de Mac, habrás notado que el teclado es un poco distinto al de una PC. En lugar de una tecla Alt, se llama Comando, con un símbolo que se asemeja a una hoja de trébol. Esta tecla se remonta a antes de la existencia del Mac. ¿Qué significa y por qué la tienen los Macs? Todo comenzó con el Apple III, que estaba destinado a reemplazar el exitoso Apple II. Steve Jobs lideró el desarrollo del producto y quería hacer la experiencia del usuario más intuitiva. Esto fue antes del ratón y la interfaz gráfica de usuario. En vez de eso, las líneas de comando indicaban al ordenador qué hacer y solían variar según el programa. Para simplificar, Jobs quiso estandarizar comandos, encargando al equipo crear dos nuevas teclas de comando para el Apple III. El primer logotipo de Apple era delineado y se llamaba la tecla de Apple abierta. Se utilizaba para atajos universales como copiar y pegar, que eran Apple C y Apple B, comandos que aún utilizamos hoy en día. La segunda era un logotipo sólido, llamado la tecla de Apple cerrada. Se usaba para cambiar velozmente la configuración del sistema o los modos de visualización. Esas teclas ayudaron a mejorar la experiencia del usuario de Apple III, pero el producto sufrió graves fallos de hardware, como el sobrecalentamiento y una etiqueta de precio de $4,300, que lo hizo inaccesible para la mayoría de los consumidores. Así que mientras que el Apple III fue un concepto fallido, sus teclas de comando no lo fueron, ya que la tecla Apple cerrada se llevó al siguiente proyecto de Steve Jobs, el Lisa. Aunque no tuvo control sobre la implementación de la tecla, ya que finalmente fue removido del proyecto. Así que Jobs pasó al Macintosh, donde notó algo sobre su sistema operativo que no le gustaba. Al ver los comandos del menú desplegable, el equipo había incluido su atajo correspondiente, como Apple C para copiar. Eso significaba que el logotipo de Apple se repetía en casi todas las líneas del menú. Mencionó que hay demasiadas manzanas en la pantalla y que es ridículo. Estamos abusando del logotipo de Apple. Tenemos que dejar de hacer eso. Entonces, para evitar que el logotipo de la empresa pierda su atractivo icónico, se le dio a su diseñadora gráfica Susan Kare la tarea de crear un nuevo icono para la tecla de comando. Ella favorecía símbolos que imitaban objetos de la vida real, con los que los usuarios podían relacionarse. Así que Kare comenzó experimentando con varios objetos que tenían connotaciones de mando, como una insignia de policía, un silbato e incluso los 10 mandamientos. Pero ninguno encajaba. Buscando inspiración, hojeó un diccionario de símbolos y encontró uno etiquetado como característica. Ya se estaba utilizando en los países nórdicos para indicar campings o lugares de interés, aunque Kare imaginó que podría interpretarse como una autopista de hoja de trébol, llevando a los usuarios a donde querían ir. Lo presentó al equipo de Macintosh, a quienes les encantó, incluido Jobs. Era un símbolo distintivo renderizable en una resolución de 16 por 16 píxeles. Así que se añadió al Macintosh original en 1984 y ha estado en todos los modelos desde entonces. Pero 2 años después de la salida de Steve Jobs, Apple enfrentó un problema. Estaban creando un nuevo teclado que tenía que ser compatible tanto con el viejo Apple II como con el nuevo Macintosh. Eso implicaba tener una tecla Apple y una de comando. Por suerte, ambos símbolos cumplían la misma función, así que Apple los puso en una sola tecla. Apple continuó con esta tecla de comando híbrida incluso cuando Steve Jobs regresó a la empresa, lo cual fue un poco sorprendente. Jobs no temía reducir la línea de productos de Apple a solo 4 computadoras, y permitió que Jonathan Ive diseñara un teclado y un ratón radicalmente nuevos para el iMac original, pero la tecla de comando se mantuvo igual. Pensándolo bien, esto tiene sentido. Su queja original no era sobre tener logotipos de Apple en el teclado. De hecho, él mismo añadió 2 con el Apple III, sino sobre tener demasiados logotipos en los menús desplegables. Un problema ya resuelto con el Macintosh original. Por varios años, los teclados de Mac tenían una tecla con el logo de Apple y el símbolo de comando. Es por eso que podrías escuchar a los usuarios de Mac más viejos hoy en día diciendo Apple C o Apple V para copiar y pegar, aunque técnicamente es comando C y V. No fue hasta 2007 cuando Apple finalmente eliminó su logotipo de la tecla y agregó la palabra comando en su lugar, haciéndolo mucho más claro para los usuarios lo que realmente era el botón. Y aunque esto pudo haber molestado a algunos fanáticos acérrimos de Apple, fue un cambio necesario. A mediados y finales de los 2000, las ventas de Mac despegaron y la mayoría de esos clientes cambiaban de las PC. Su propósito simplemente no estaba claro para los nuevos usuarios, especialmente los que venían de Windows. Porque los teclados de PC tienen una tecla de Windows con su logotipo, la presionas y aparece el menú de inicio.
Si estás acostumbrado a este comportamiento, esperarías que la tecla Apple en una Mac abra un menú similar. El menú Apple, con el logotipo de la empresa, no fue creado por Steve Jobs. También era un poco extraño que otras teclas modificadoras como Shift, Control y Option tuvieran sus nombres escritos, mientras que no era el caso para la tecla Command. Por lo tanto, eliminar el logotipo de Apple de la tecla Command y reemplazarlo con la palabra Command ayudó a aclarar la confusión y nos dejó con el diseño que conocemos hoy. Pero ¿por qué tener esta tecla en absoluto? Quiero decir, iPhone y iPad no la necesitan, entonces ¿por qué los Macs sí? Bueno, se reduce a cómo interactuamos y usamos cada dispositivo. Parte de la magia del iPhone y el iPad fue que sus interfaces táctiles eliminaron la necesidad de teclas modificadoras. Para copiar y pegar texto simplemente lo resaltabas con tu dedo y tocaba el comando. Los caracteres especiales se accedían manteniendo presionada una letra. En una Mac se usaba la tecla Opción. Y no tenías que preocuparte por cerrar una aplicación con Command Q, simplemente la dejabas cuando terminabas. Actualmente, Apple ha incorporado varias de estas funciones en macOS, permitiendo prescindir de teclas modificadoras para la mayoría de las acciones. Pero hay un gran beneficio al usarlas. Velocidad. Cuando Apple creó una funda de teclado para iPad, intencionalmente incluyó las teclas Control, Opción y Comando. Porque aunque puedes tocar la pantalla para copiar y pegar texto, es mucho más rápido usar los atajos de las teclas modificadoras. Particularmente si puedes escribir a ciegas o en un teclado sin mirar hacia abajo. Imagina cuando Apple quitó la tecla de escape del MacBook Pro y la sustituyó por la barra táctil. Parecía una buena idea, pero los usuarios se quejaron sin cesar de que el botón de software hacía imposible saber si se registraba una pulsación o no, lo que resultaba en toques erróneos o toques duplicados. Los usuarios tampoco podían descansar el dedo en él, haciéndolo menos cómodo de usar. Por lo tanto, eventualmente Apple tuvo que reintroducir la tecla de escape física, lo que demuestra que eliminar algo como la tecla de comando sería disruptivo para el flujo de trabajo de muchos usuarios, aunque técnicamente no sea necesario. Recientemente, Susan Kerr compartió historias sobre el símbolo de comando, expresando su deseo de que tuviera un significado más profundo en lugar de ser solo una forma abstracta. Bueno, su deseo fue concedido. Un hombre le envió un correo diciendo que en Escandinavia el símbolo estaba pensado para asemejarse a un castillo con torretas, una imagen muy apropiada para una tecla de comando. Este es Greg con Apple explicado. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.